Quiero darles la bienvenida a este evento. Mi nombre es Luisa Ortega y en esta oportunidad les estaré dirigiendo este webinar dedicado a la localización Ecuador. ¿Vale? Les agradezco a cada uno de ustedes por su interés y participación en este evento. Bueno, dentro de la agenda del día de hoy tenemos un cronograma, ¿sí? En donde en primer lugar les haré una presentación sobre LLB Solutions, ¿sí? También sobre nuestros servicios y localizaciones. Les hablaré sobre el concepto que nosotros le damos a una localización, ¿sí? Sus desafíos fiscales en Ecuador, adicional las funcionalidades clave, los beneficios de la localización, el modelo de localización y también vamos a tener un espacio para la demostración de la localización Ecuador que estará a cargo de uno de nuestros consultores, ¿vale? Como una segunda parte. Seguido de esto tendremos también un espacio para que puedan realizar sus preguntas que de pronto les surjan durante la presentación, ¿sí? Y puedan activar sus micrófonos al final de la presentación. O si también desean, pueden ir dejando sus preguntas en el chat, ¿sí? Y a lo último lo vamos revisando para poderlas responder. Y ya culminando todo, les estaré compartiendo una encuesta de satisfacción, ya que esto nos servirá para tener en cuenta en futuros eventos. Bueno, en esta lámina les mencionaré los próximos webinars que vamos a tener para que puedan participar y conocer más sobre nuestras localizaciones, ¿sí? Ya que normalmente nosotros hacemos este tipo de webinars referente a nuestras verticales, en este caso nuestras localizaciones y también nuestra vertical LLB Retail, ¿vale? Entonces, el día 6 de agosto tendremos un webinar sobre localización Costa Rica, ¿sí? Y el 13 de agosto tendremos un webinar sobre localización El Salvador, ¿vale? Entonces, por medio del código QR que vemos en la pantalla, pueden, si queremos, quedar unos segunditos para que puedan escanearlo y puedan inscribirse a los próximos webinars, en donde también los podemos encontrar en nuestra página web, ¿vale? Entonces acá vamos a quedar unos segunditos para que quien desee pueda escanear el código. ¿Listo? Bueno, ahora que conocen, lo que viene, permítanme contarles un poco más sobre quiénes somos en LLB Solutions y cómo trabajamos para apoyar a nuestros clientes en su transformación digital. Nosotros somos un partner global de Microsoft, somos Cloud Solution Provider y vendor de Microsoft, especializado en soluciones de negocios Dynamics 365 Business Central y adicional atendemos los mercados de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Tenemos más de 15 años de experiencia en implementaciones, soluciones de negocios, ¿vale? Ya conociendo, un poco sobre nuestra experiencia y presencia global, quiero compartirles ahora las soluciones que ofrecemos a través de nuestro portafolio de servicios basadas en Microsoft Dynamics 365, adaptándonos a las necesidades de distintas industrias, ¿sí? Estas soluciones están diseñadas para automatizar procesos, ayudan en la mejora de la toma de decisiones y asegurar el cumplimiento normativo, permitiéndole a las empresas crecer de manera eficiente y escalable. En primer lugar, tenemos Dynamics 365 Business Central, ¿sí? Este es un ERP en la nube de Microsoft, el cual es al que hoy en día le estamos colocando el foco, ¿sí?
También implementamos localizaciones, ¿sí?, para Latinoamérica, en donde allí, bueno, ayudamos a las empresas a lo que es el cumplimiento fiscal y contable en distintos países. Tenemos nuestra vertical de LLB Retail, ¿sí? Esta es una solución integrada para el sector retail con POS, que es punto de venta, más Business Central. También tenemos lo que es el CRM en la nube, ¿sí?, en donde allí pues maneja lo que son los módulos de venta, servicio al cliente, servicio en campo. También realizamos desarrollos a medida, ¿sí?, personalización según la industria y las necesidades del cliente. Y también realizamos integraciones con CRM, e-commerce, Power BI y otras herramientas empresariales, ¿vale? Bueno, LLB Solutions ha desarrollado 16 localizaciones, las cuales se las voy a mencionar. Tenemos localización Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, localización Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y LATAM, ¿sí? Con nuestra localización LATAM para Business Central, está diseñada para empresas con presencia regional que deseen integrarlas en un solo ambiente productivo, ¿sí? Esta localización permite operar múltiples compañías en un solo entorno, cumpliendo con las obligaciones fiscales de cada país de forma independiente, ¿vale? Todas estas localizaciones que les mencioné anteriormente las podemos encontrar en la página web, ¿sí? Allí cada localización tiene sus propios sus conceptos, su brochure y sus demos pregrabados para que puedan ver todo el alcance de la localización. Y por otro lado, también están disponibles en la App Source, ¿sí?, las cuales están certificadas bajo las prácticas que exige Microsoft, tanto a nivel funcional como a nivel técnico. Ahora bien, quiero compartirles el concepto que nosotros manejamos sobre una localización, ¿vale? Nosotros definimos la localización como la capa país requerida para cumplir con las obligaciones contables, fiscales y tributarias requeridas en un determinado territorio, ¿vale? En este caso, para Ecuador. Con ella nos vamos a asegurar de lo que es el cumplimiento de las leyes y regulaciones específicas que no han sido cubiertas por esta funcionalidad estándar de Business Central, ¿vale? Básicamente lo que queremos lograr con las localizaciones es que las empresas que están ubicadas en Ecuador puedan cumplir con todo lo que le exige en temas fiscales y contables, ¿sí? Esto incluye funcionalidades como documentos fiscales electrónicos, reportes requeridos por el ente fiscal, integraciones con proveedores autorizados y automatización de cálculos e impuestos, ¿vale? Claramente el consultor, ¿sí?, finalmente pues va a mostrar todo el alcance completo, ¿vale? Una vez entendemos qué es una localización, es clave conocer los desafíos fiscales que enfrentan las empresas que operan en Ecuador, ¿vale? Actualmente el cumplimiento fiscal está fuertemente regulado por el CRI, ¿sí? Y uno de los principales retos es la emisión obligatoria de comprobantes electrónicos, ¿sí? Esto también implica cumplir con los formatos de XML exigidos, los catálogos oficiales y una validación en línea que debe hacerse en tiempo real para garantizar la validez del documento. El CRI exige también lo que es la numeración precisa por cada punto de emisión, ¿sí?
También se debe gestionar correctamente impuestos como lo es el IVA, ICE e impuestos a la renta, ¿sí? Considerando las retenciones aplicables y las reglas específicas según ya pues el tipo de documento y transacción. Adicional, se deben manejar retenciones y generar informes mensuales obligatorios. Y además de esto, los contribuyentes deben presentar anexos transaccionales y estar atentos a los cambios normativos y técnicos que exige el CRI, ¿sí? Ya que pues esto es muy frecuentemente. Bueno, por todo esto, muchas empresas, ¿sí?, enfrentan dificultades si no cuentan con una solución que automatice estos procesos y a su vez también garantice una conectividad con un proveedor autorizado. Ahora veamos cómo nuestra localización para Ecuador resuelve estos desafíos que mencionamos anteriormente, ¿sí? En primer lugar, permite lo que es automatizar la gestión de retenciones de IVA y de impuesto a la renta, ¿sí? Todo esto según las reglas del CRI, ¿sí? También cubre lo que es la emisión y autorización en línea de todos los comprobantes electrónicos requeridos, como lo son facturas, notas de crédito y comprobantes de retención. Además, incluye el cálculo del impuesto a la salida de divisas, ¿sí?, que es otro requerimiento clave para muchas empresas. Todo esto se complementa con los soportes oficiales exigidos por el CRI, como lo es el anexo transaccional y otros libros electrónicos. Bueno, y por supuesto también facilita la generación automática de los comprobantes de retención, evitando errores manuales y reduciendo el trabajo operativo del equipo contable. Bueno, como ya vimos que hace nuestra solución, ¿sí?, les cuento ahora cómo nuestra localización pues ayuda en lo que es en la práctica, ¿sí? Esta ayuda en lo que es facilitando el cumplimiento fiscal sin necesidad de desarrollos adicionales. También centraliza todo el proceso dentro de Business Central, permite adaptarse rápidamente a los cambios que realiza o que exige el ente fiscal. También mejora la trazabilidad y respaldo de la información enviada y a su vez, como lo dije anteriormente, reduce la carga operativa del área contable y técnica. Y justamente, bueno, gracias a esto se logran varios beneficios, ¿sí?, los cuales pues quise destacar los siguientes, que pues lo que ayuda es a minimizar errores manuales y garantizar la precisión en las declaraciones fiscales, ¿sí? También ayuda en lo que es otro beneficio, es que ahorra tiempo y reduce costos operativos con procesos automatizados y optimizados, ¿vale? También en lo que es la implementación rápida y remota, sin complicaciones ni retrasos. El soporte especializado, tanto en español como en inglés, ¿sí?, con profundo conocimiento en lo que son las normativas locales del CRI. También lo que son las actualizaciones automáticas, ¿sí?, y sin costo, adaptadas a los cambios fiscales y técnicos vigentes. Y pues es escalable y flexible, ¿sí?, ya que pues está diseñada para crecer junto con tu operación bajo el modelo LATAM. Bueno, en esta lámina les quiero compartir un resumen general de cómo trabajamos el modelo de costos para nuestras localizaciones, ¿vale? Comenzando en un primer momento lo que es la implementación, ¿sí?
Nuestra localización tiene un cubrimiento estándar, pero entendemos que cada cliente puede tener particularidades según su industria o la forma de operación, ¿sí? Por eso planteamos diferentes escenarios según el tipo de empresa, ajustando lo que es el alcance del proyecto, el entrenamiento y las pruebas necesarias. El proceso de implementación tiene una duración estimada de 4 a 6 semanas, ¿sí? Siempre dependiendo de la complejidad del cliente y la disponibilidad, ¿vale? Durante este tiempo se realiza lo que es la configuración, se capacita al equipo del cliente, se hacen las respectivas pruebas de los diferentes escenarios y se deja todo listo para la operación en cumplimiento, ¿vale? Como un segundo componente está el licenciamiento, ¿sí? Este es de tipo usuario mes y contempla lo que es el acceso a la localización, así como su mantenimiento y actualizaciones. ¿Esto qué incluye? Incluye lo que son las nuevas versiones que Microsoft libera lo que es en abril y octubre, ¿sí? Que pues esto puede afectar el funcionamiento de la localización. Y también incluye lo que son los cambios fiscales que publica en este caso el CRI, ¿sí? Como nuevos campos, estructuras o validaciones que requieren adaptaciones técnicas, ¿vale? Entonces de esta forma es que garantizamos que el cliente mantenga siempre la localización actualizada y en cumplimiento, ¿vale? Bueno, aquí ya hemos culminado la primera parte, ¿sí? Sí, bueno, en la lámina que vemos acá están nuestros contactos por si desean que les aclaremos más esta información o que le ampliemos más el modelo de costos, nos pueden escribir para una reunión 1 a 1 y allí le podemos ampliar esta información, ¿vale? También les agradezco por su atención en esta primera parte y ahora le daré paso a nuestra consultora Juana, quien les va a realizar la demo, ¿vale? Adelante, Juana. Gracias, Luisa. Buen día a todos. Me confirman si me escuchan bien y estaré proyectando mi pantalla y me confirman también si es visible correctamente. Ok. Vemos tu pantalla, Juana. Muchas gracias, Luz. Vale. Como ya nos lo venía diciendo Luisa, vamos a hacer una demostración, lo que viene siendo la localización Ecuador. Recordemos que nuestra localización es una extensión que se descarga directamente desde la App Store, es decir, que cuenta con esa certificación por las mejores prácticas de Microsoft. ¿Sí? Puede hacer una demostración de todos esos campos y funcionalidades propias de la localización Ecuador, que pues nos va a permitir el cumplimiento de los requisitos fiscales y tributarios exigidos en este país. Estaré haciendo un pequeño flujo operativo, realizando desde una factura de venta, en el cual nos va a permitir ver cuál es ese comportamiento de los impuestos. Asimismo, estaremos realizando la exportación, generación de los distintos reportes que se manejan en nuestra localización Ecuador. Vamos a ir comentando todas estas funcionalidades en el desarrollo de este flujo y al finalizar vamos a revisar todas esas preguntas, dudas o inquietudes que tengan después de ver nuestra demostración, ¿vale? Partiendo de eso, lo primero que voy a hacer es dirigirme a nuestro módulo de venta y explorar las fichas de cliente.
Una vez que instalemos nuestra localización, se van a añadir campos de caracterización fiscal o campos propios en general de la localización. Entonces ya directamente en nuestra ficha de cliente vamos a explorar cada uno de esos campos. Como podemos ver directamente en el apartado general de la ficha del cliente, pues ya contaremos con campos propios como lo es el tipo de contribuyente, si es un régimen fiscal en el exterior, y vamos a ver pues esas y cada una de las distintas opciones en las cuales vamos a ir retroalimentando toda la información que podemos añadir a nuestro cliente. ¿Ok? Vamos también a encontrar el tipo de régimen fiscal en el exterior, vamos a clasificar si es un régimen en general, si es un paraíso fiscal, entre otros. Veremos los distintos tipos de identificación. Aquí vemos si es un RUT, cédula, pasaporte o simplemente un consumidor final. Vamos también a tener en cuenta que podemos añadir cuáles son los diferentes tipos o conceptos, clases o tarifas de las retenciones que se le pueden aplicar a mi cliente. Directamente podemos ir configurando todas estas retenciones, son 100% parametrizables, configurables, lo que significa que podemos añadir tantas tasas o porcentajes o conceptos de estas retenciones que se requiera. Entonces, para el ejemplo, tenemos retenciones de IVA de un 70 y un 10%. Asimismo, tendremos el campo de retención en la fuente, en la cual pues, nos va a permitir seleccionar cuáles son esos conceptos o cuál es el concepto aplicable de retención a mi cliente. ¿Sí? También vamos a encontrar esos campos directamente ya proporcionados en la factura, hablando de estos campos de retención. Entonces, lo que acabamos de visualizar son esos campos propios de nuestra localización Ecuador, ya que nos va a permitir esa clasificación fiscal. ¿Vale? Además, ya viendo todos estos campos propios, vamos a pasarnos directamente a realizar el registro de un documento. Esto ya dependerá de la operatividad que empiece la empresa. Podemos empezar desde unas cotizaciones de venta o un pedido o directamente en realizar facturas de venta. Para el ejemplo, vamos a empezar directamente con las facturas de venta. Vamos a indicarle nuevo y vamos a realizar esa creación de mi factura. Lo primero que vamos a hacer es relacionar a nuestro cliente, que va a indicar a escoger cuál es el cliente que vamos a realizar nuestra factura de venta. Va a ser nuestro cliente de 10.000, darle a aceptar y vemos que se va llenando información general. Campos importantes que podemos detallar un poco más vendría siendo el tipo de documento. Aquí pues nos permite asociar si va a ser una factura de venta, una factura de exportación, entre las distintas opciones. Para el ejemplo, continuaremos con una factura de venta y vamos a tener estos campos como es el código de tipo de comprobante autorizado, que aquí vamos a especificar un poco más si va a ser una nota de venta, va a ser una factura simplemente. Entonces nos permite ir relacionando cuál va a ser nuestro tipo de documento y cuál va a ser ese tipo de comprobante. Vamos a encontrarnos también con el campo de código del sustento del comprobante, del sustento tributario. Vamos a tener una lista desplegable con todas las distintas opciones, que ya dependerá la operación que queramos realizar. ¿Okay? Puede ser un inventario que nos dé un crédito fiscal. Vamos a contar también con el chat que viene siendo de factura sustituida por una guía de remisión o directamente a que nuestra factura tenga una guía de remisión. Entonces vamos a tener que contar con estos chats que nos permiten marcar nuestra factura y decir a qué va a estar atada directamente. ¿Va a ser una guía de remisión o va a ser una factura sustituida de guía de remisión? ¿Ok? Una vez salimos de este apartado general donde completamos la información de nuestra factura, pasaremos directamente a las líneas. O sea, tener en cuenta que en la primera columna de tipo pues nos permite
escoger si vamos a relacionar un artículo directamente a una cuenta contable, un activo fijo, entre otras opciones. Vamos a dar el ejemplo de artículo. En número escogemos cuál va a ser mi artículo. En este ejemplo voy a escoger mi artículo de lactos. Vemos que ya se va agregando cierta información a nuestras líneas. Aquí vamos a añadir nuestras cantidades y podemos verificar los campos de impuestos. Estos campos de impuestos aquí nos permite seleccionar cuáles son esos distintos impuestos que vamos a aplicar o esas retenciones. Si podemos ver que vamos a aplicar un impuesto adicional del 10%, que es el impuesto del consumo especial. Vamos también a aplicar el impuesto general, que es el impuesto general sobre las ventas o ese IVA. Y vamos a aplicar dos retenciones, una relacionada a la retención a la fuente con un concepto del 15%, o si es necesario, que no va a ser del 15 sino del 2.5, simplemente lo selecciono y vemos que va cambiando el concepto. Entonces, si no quiero aplicar a sí mismo, si no quiero aplicar alguna de estas retenciones, simplemente las selecciono y las borro. Entonces, esta es la forma en la que podemos aplicar estas retenciones directamente al momento de registrar nuestra factura. ¿Sí? Una vez ya reinadas todas las líneas que queramos, todos los artículos, verificar qué impuesto queremos aplicar o qué retenciones, podemos realizar una vista previa a nuestro registro, usar la opción vista previa de registro. Esto nos va a permitir verificar o ver cuáles son esos movimientos internos que va a generar al crear nuestra factura. Va a haber movimiento de contabilidad, movimiento de cliente, producto, IVA, de valor, detallados, entre otros. Vamos a enfocarnos primeramente en los movimientos de IVA, en donde nos va a permitir ver el comportamiento de los impuestos. Esto es posible porque nos permite ver cuál es la base imponible, cuál es ese importe que se genera y cuál es la tasa o tarifa o porcentaje de aplicación de mis impuestos o de mis retenciones. Por ejemplo, podemos ver que del impuesto general tiene una base de $10,715,10 y lo que nos genera un importe de tal y nos da cuál va a ser cuál es el porcentaje o tarifa que se aplicó. Entonces, con estos instrumentos nos permite ver cuál es el comportamiento de esos impuestos o retenciones. Asimismo, también nos podemos enfocar en los movimientos de contabilidad, ya que nos va a permitir relacionar cuáles son todos esos importes que se generan y a qué cuenta contable van a dirigirse o van a reposar cada uno de estos importes. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos esta cuenta contable. Este importe hace referencia al impuesto general. Y aquí vemos que va a dirigirse a la cuenta 5610. Entonces, esto es de mucha gran ayuda dentro de los movimientos de contabilidad. Ya terminando esta vista previa, viendo el comportamiento de los impuestos, los de contabilidad, podemos también realizar el registro de nuestra factura de venta. Vamos a indicarle registrar, confirmo el registro de mi factura, indicamos que sí. Y por último, el sistema nos va a indicar que se registró la factura con el número, vamos a tener en cuenta los últimos cuatro números, 0282. Nos va a indicar si queremos abrir directamente la factura o simplemente podemos indicarle que no y se va a cerrar automáticamente esta pestaña o ventana. Vamos a indicarle que si queremos ver la factura que acabamos de registrar, lo que nos va a permitir revisar toda la información que acabamos de añadir, pero cada uno de los artículos o la información general de mi factura. Para realizar el timbrado o la emisión electrónica de nuestra factura, vamos a tener un botón directamente que se llama e-factura. Una vez demos clic en este botón, se va a generar un XML que extrae toda la información de la factura
y va a viajar a nuestro proveedor tecnológico, el cual es GoSocket, y está conectado directamente con el ente fiscal que realiza esa validación y nos da una respuesta inmediata al darle a aceptar si el timbrado fue correcto o fue erróneo. Vamos a tener en cuenta si el timbrado es correcto, nos va a sobresalir que el suceso es true, y si hubiese sido erróneo también nos va a indicar que el suceso es falso. Entonces tendremos como esas dos alternativas en las que veremos si el timbrado fue correcto o erróneo de alguna manera. Al darle a aceptar nos dice que la factura fue enviada correctamente. Vamos a indicarle aceptar. Si te pregunto dónde vamos a encontrar toda esa información del timbrado, directamente en el histórico de la misma factura, vamos a encontrar en el apartado de envío y facturación el detalle de la facturación electrónica. Aquí ya nos permite ver más información, cuál es la ID, esa clave numérica que generó, el detalle de la hora de envío del timbrado, incluso el estado del documento. Entonces también podemos ver toda esa información después de realizar el timbrado directamente en el histórico de mis facturas. Una vez ya realizada esta factura de venta, vamos a continuar nuestro flujo operativo realizando notas débito de venta. Las notas débito es un desarrollo directamente especial que hace el LLB, lo cual pues nos permite aplicar esas notas débito a las facturas de venta en este caso. Vamos a indicarle nuevo. Y vamos a ir seleccionando información. Lo primero es claramente seleccionar a aquel cliente, escoger nuestro cliente, darle a aceptar. Una vez escojamos al cliente, vamos a tener en cuenta dos campos. El principal es factura relacionada, lo que nos permite indicar cuál va a ser esa factura a la cual estaremos aplicando nuestra nota débito. Okay, aquí va a ser una lista desplegable con todas las facturas que están registradas a nombre de mi proveedor, de mi cliente. Y en este caso es el cliente PSG. Entonces aquí vemos todas las facturas o todos esos documentos creados a nombre de mi cliente. Vamos a escoger una factura, vamos a indicarle aceptar y tenemos un campo que se llama razón de modificación, y aquí pues nos permite decir a qué se debe esta nota débito. Entonces para el ejemplo voy a poner que va a ser ejemplo. Sí, esa va a ser nuestra razón de la modificación. Ya terminando de rellenar toda esta información dentro del apartado general, nos vamos a ir directamente a nuestras líneas, las cuales pues nos va a permitir agregar directamente un artículo, cuenta contable, activo fijo, ya dependerá de la operación. Por ejemplo, seguiremos con nuestros artículos, seleccionando cada uno de esos artículos que quiero agregar a mi nota débito. Vamos a indicar la cantidad y así mismo podemos verificar cuáles son esos impuestos o retenciones que quiero aplicar a mi nota débito. Recordemos, todo esto y cada uno de los impuestos que vemos visualizando son 100% configurables y parametrizables. En este caso, si no quieres realizar algunos o aplicar algunos de estos impuestos o retenciones, simplemente los eliminamos de nuestra línea. Vamos a borrar las retenciones en el caso en que no lo vamos a aplicar, y podemos decir que nuestra nota débito, por el ejemplo, va a tener aplicada el IVA general con el impuesto del consumo especial. ¿Okay? Ya una vez rellenadas todas nuestras líneas, verificando esos impuestos, haremos el mismo proceso de ver directamente esa vista previa antes de registro o directamente registrar. Vamos a ver esta vista previa. Recordemos que esta vista previa nos permite ver el comportamiento de los impuestos. Entonces dirigimos a los movimientos de IVA y aquí encontraremos cómo está esa aplicación de los impuestos o ese comportamiento directamente. Vamos a regresarnos un poco
y realicemos el registro directamente en nota débito. Ok, voy a darle en registrar, nos va a pedir la confirmación del registro en nota débito, vamos a indicarle que sí. Y por último nos indica que nuestra nota débito fue registrada y tiene este nuevo número de registro que va a ser la 107. Va a permitir indicarle que si la queremos abrir o no, pues ya en este caso vamos a indicarle que no, para que vean que el sistema nos devuelve directamente al principio, que es donde estábamos en nuestras notas débito de venta. Entonces lo que acabamos de realizar son una factura de venta y una nota débito de venta. Directamente también tenemos en nuestras facturas de venta más reembolso o gasto o reembolso del gasto. Esta funcionalidad también la manejamos y es directamente creando una nueva factura de venta, rellenando todas y cada una de la información general. En este caso es asociar al cliente, verificar cuál va a ser el tipo del comprobante, el sustento del comprobante. Directamente en los últimos apartados de mi factura vamos a encontrar estos campos en donde nos va a permitir asociar cuál va a ser esas facturas a las cuales le vamos a realizar el reembolso, esos reembolsos del gastos. Entonces directamente podemos darle clic a este número de reembolso, donde nos dará una lista desplegable con cada una de las facturas a que podemos asociar. Vamos a tomar un ejemplo, asociar distintas facturas, y vemos que se va rellenando información como el tipo de reembolso que está haciendo, la fecha del registro de ese comprobante, código del proveedor, cuáles fueron sus montos generados por el IVA, que se generó por el impuesto adicional, o si fueron aplicados retenciones y cuáles son cada uno de esos distintos montos. Incluso si nuestra factura está expresada en una moneda distinta, una moneda extranjera, también la vamos a poder ver cuál es. Entonces, de esa forma podemos crear una factura de venta más esos reembolsos del gasto. ¿Sí? Entonces, directamente, recordemos, estamos en una factura de venta, agregamos toda la información general, incluyendo nuestras líneas para realizar factura más reembolso de gasto, y en nuestro último apartado tenemos aquí esos vouchers o esa forma de asociar las distintas facturas a las cuales se va a realizar un reembolso. Entonces, esa es la forma en que tenemos para realizar esta funcionalidad. ¿Vale? Vamos a continuar navegando, pero ahora lo vamos a realizar directamente en el módulo de compra. Sí, vamos a pasar directamente a esta factura de compra. Vamos a crear una nueva factura y vamos a ir directamente relacionando nuestras información para esta factura. Lo primero es escoger a nuestro proveedor, ubicar al proveedor. Vamos también a añadir el número de facturas de proveedor. Aquí pues nos permite realizar, va a ser una factura 1000, perdón. Y vamos a tener en cuenta campos como lo es el tipo del documento. Recordemos que aquí ya me permite decir, ok, esta va a ser una factura de venta, siendo esto una liquidación de compra. Ok. Vamos a tener en cuenta que también podemos añadir ese tipo de reembolso al que va a estar atado nuestra factura. Entonces veremos una lista desplegable con cada una de las opciones. Si va a ser un gasto bien a servicio, si va a ser un gasto de empleado, si va a ser una factura asociada por una operación de transportes. Ya aquí podemos escoger las distintas opciones. También veremos los campos de tipo de comprobante utilizado o tipo de sustento del comprobante. Y pues ya aquí asociaremos, pero directamente puede ser una liquidación de compra. Y pues el
el sustento del comprobante. Aquí ya estaremos escogiendo, yo voy a hacer que va a ser un crédito por el ejemplo. ¿Ok? Entonces aquí ya acabamos de asociar directamente al proveedor información ya detallada de nuestra liquidación de compra, que va a ser este tipo de documento a realizar. Una vez rellenamos esa información, pasaremos directamente a nuestras líneas, en donde pues nos va a permitir asociar ya sea un artículo, cuenta contable, el activo fijo, un recurso, etcétera. Vamos a continuar con el artículo. Vamos a decir que vamos a ir a utilizar el artículo 1896. Vamos a rellenar las cantidades que queremos. En este caso van a ser 15. Y vamos a explorar los campos de los impuestos. Recordemos que estos campos podemos ir eliminando o agregando el concepto del impuesto, la tasa que queremos aplicar. En este ejemplo estoy diciendo que vamos a aplicar un IVA general, vamos a aplicar ese impuesto del consumo especial y retenciones. ¿Ok? Para verificar este comportamiento o ver el comportamiento de estos impuestos, directamente lo vamos a dirigir en la opción de factura, registrar. Le vamos a dar una vista previa del registro. Y aquí ya sabremos que nos va a visualizar cada uno de estos movimientos internos que se realizan al momento de registrar nuestra factura de compra, en este caso esta liquidación de compra. Estamos visualizando los movimientos de IVA, viendo el comportamiento de estos impuestos, lo que nos va a permitir ver cuál va a ser esa base imponible, cuál es el importe que se generó al aplicar mi retención, mi IVA, o bueno, mi impuesto general o mi impuesto de consumo especial. Listo, una vez hemos verificado cada uno de los movimientos, identificado el comportamiento de esos impuestos o retenciones, vamos a pasar a hacer el registro directo de nuestra factura. Simplemente de registrar, vamos a confirmar nuestro registro y nos indica que nuestra factura se ha registrado con el número, vamos a escoger los últimos números, 1051. Vamos a indicarle que no la queremos visualizar ahora mismo, sino que vamos a explorar algo que se llama los históricos. Cada vez que creemos un documento, estos van a reposar en un histórico, en este caso va a ser el histórico de las facturas de compra. Aquí nos va a poder visualizar, vamos a poder ver todos y cada una de las facturas creadas con cierta información. Aquí directamente, sin abrir nuestro documento, estamos viendo a nombre de qué proveedor es la factura, cuál es ese importe, etcétera. ¿Okay? Vamos a también ver si la factura fue timbrada o si tiene algún error de timbrado, también nos mostraría en estos distintos campos. ¿Sí? Si se preguntan, también podemos hacer el timbrado de estas facturas de compra si lo es necesario. Vamos a hacerlo directamente, incluso sin abrir esta factura directamente del histórico. Encontraremos el campo de factura. Factura, recordemos que este botón lo que hace es generar un XML extrayendo toda esa información de la factura realizada. Viaja directamente al proveedor tecnológico, que en este caso es GoSocket, el cual está conectado directamente con el ente fiscal y pues nos da esa validación si el timbrado fue correcto o erróneo al momento de darle a aceptar. Nos da esa respuesta inmediata. Una vez en esta respuesta nos vamos a fijar directamente que dice el suceso es true, lo que significa que fue verdadero o correcto, y si el timbrado hubiese sido erróneo, pues nos indicaría que fue falso. ¿Vale? Al darle a aceptar, igual nos dice que la factura fue enviada correctamente. Una vez hemos timbrado, vamos a ver también esos campos de facturación, que vemos cuál es el ID, la clave numérica que se generó, la fecha o hora del
timbrado o la emisión electrónica del mismo. Vamos a abrir esta factura. Vamos a ver un poco cómo es el PDF de esa factura, cómo es, vamos a tener esa factura. Vamos a darle a descargar el PDF de nuestra factura, porque se va a generar una descarga automática del documento. ¿Okay? Vamos a darle. Aquí tenemos nuestra factura. Al darle a abrir nos va a mostrar el formato PDF de nuestra factura con toda la información que se tiene o pues que se visualiza en Business Central. Asimismo, también tenemos la opción de descargar el XML de esa factura. Entonces, una vez ya timbrada, al darle descargar el XML de la factura, pues se va a generar igualmente una descarga automática y nos va a dar este formato de XML en donde podemos visualizar toda esa y cada una de la información que extrae de la factura después del timbrado. ¿Listo? Entonces acabamos de visualizar cómo se ven esas facturas. Vamos a pasar a regresarnos un poco y realizar las notas crédito. Vamos a hacer el ejercicio de nuestras notas crédito. Una vez en las notas crédito, vamos a indicarle nuevo. Pasamos en el apartado general. Vamos a ir asociando al proveedor, o sea, proveedor 10.000. Vamos a asociar esta nota de crédito, pues va a ser su número de la nota de crédito. En este caso puede ser la 1000. Y vamos a tener en cuenta estos distintos campos. Va a ser el tipo del documento, va a ser mi nota va a ser para una liquidación de compra. Aquí ya estaremos añadiendo los distintos tipos de comprobante, el sustento, etcétera. Vamos a tener en cuenta que vamos a poder asociar cuál es la factura a la cual le vamos a aplicar esta nota crédito. Ok, vamos a ir en el apartado de aplicación y estaremos escogiendo por el tipo del documento que vamos a aplicar nuestra nota. En este caso va a ser una factura y directamente en el número del documento nos va a permitir asociar el número de la factura. Ok, al darle los puntos nos va a dar esos distintos campos, nos va a visualizar todas las facturas que están creadas a nombre de mi proveedor. En este caso es Fabricant, que es el proveedor 10. Una vez asociemos cada uno de estos campos, pues nos va a permitir directamente relacionar nuestras líneas. Recordemos que en las líneas ya escogemos si es un artículo, recurso, activo fijo, cuenta contable directamente, pues ya dependerá. El ejemplo, continuaremos con un artículo, vamos a seguir escogiendo cuál es ese artículo, podemos escoger esas cantidades y también vamos a encontrar los campos de impuestos. Entonces aquí ya directamente recordemos que para quitar o eliminar o no queremos aplicar alguna impuestos o retención, simplemente seleccionamos y lo eliminamos o borramos. Entonces también podemos hacer ese ejercicio en nuestras notas. Vale, una vez ya agregada toda la información, podemos darle simplemente hacerle un registro o también nos va a permitir realizar esa vista previa de registro en las cuales pues nos permite ver esos distintos movimientos que se generan al momento de crear mi nota crédito. Ok, y aquí simplemente nos queda el hecho de registrar, de aceptar el registro y pues ya nos indica que hemos creado nuestra nota de crédito y tiene el nuevo número de registro que va a ser la nota de crédito 43. Podemos simplemente abrirla o explicarle no. Recordemos que cada vez que registramos un documento se va a dirigir a un histórico.
En este ejemplo, o bueno, de momento nuestras notas créditos, el histórico se llama notas de crédito registradas. Aquí tenemos el histórico de las notas débitos de compra registradas. Entonces, vamos a buscar esa nota que acabamos de crear. Aquí nos permite visualizar todas y cada una de las notas créditos que fueron creadas. Nos muestra información previa antes de ingresar a nuestra nota, como lo es el nombre del proveedor, sus fechas, los importes, entre otros. ¿Vale? Una vez ya hemos realizado facturas de compra, en este caso que fueron ese tipo de documentos que son la liquidación de compras, realizamos nuestras notas crédito, en venta realizamos esas facturas, esas notas débito. Podemos realizar un pago, vamos a realizar un pago a las facturas. En este caso nos dirigimos a la opción de tesorería, vamos a dirigir el diario de pago. Una vez en diario de pago, pues vamos a escoger el diario que vamos a utilizar. En este caso va a ser el general. Vamos a tener en cuenta que en el diario de pago nos permite asociar cuál va a ser ese tipo de movimiento, lo que significa que nos va a pedir asociar si va a ser un pago a proveedor, a cliente, una cuenta contable directamente, banco, etcétera, entre otras o las distintas opciones, incluso activo fijo. Vamos a realizar un pago a proveedor. ¿Okay? El número de cuenta pues ya nos permite asociar el proveedor al cual va a estar dirigido mi pago. Sí, vamos a escoger el proveedor 20.000 para el ejemplo. Y para asociar directamente esa factura al cual le voy a hacer el pago, vamos a indicarle liquidar movimientos. Una vez demos clic allí, nos va a visualizar todas y cada una de las facturas que están a nombre de mi proveedor, en este caso mi proveedor 20. Para el ejemplo, vamos a escoger este documento, vamos a marcarlo para liquidar y le damos a aceptar. ¿Okay? Aquí vamos a decir que el importe, aquí podemos ver que el importe que vamos a pagar son 1.390,81. ¿Sí? También vamos a tener en cuenta que podemos aplicar retenciones en los pagos. Vamos a ver el campo de retención de IVA, que una vez escojamos alguno de estos conceptos de retención, en monto de retención nos va a visualizar cuál es ese importe retenido. Asimismo, va a ser con la retención en la fuente y también podemos aplicar esa retención de el impuesto a la salida de divisa. Entonces vamos a aplicarle retenciones a mi factura que vamos a pagar. Vamos a aplicarle una retención a la fuente de un 2.5%. Y por último, también vamos a aplicarle ese impuesto a la salida de divisa. Ya todo esto pues dependerá de cuáles son las retenciones aplicables de momento. En este caso, recapitulemos un poco, estoy haciendo un pago a mi proveedor 20.000 y le estoy aplicando retenciones al momento del pago. ¿Ok? Una retención de IVA, una retención en la fuente y una retención de ISD, que es el impuesto a la salida de divisa. Aquí nos están mostrando cuáles son cada uno de esos montos de retenciones. Una vez ya realizada toda agregada toda esta información, vamos a hacer la opción de registrar. Una vez le demos registrar, nos va a pedir que confirmemos el registro de nuestro diario. Vamos a indicarle que sí. Y de esta forma vamos a ver que acabamos de realizar el pago y aplicar cada una de las retenciones. Vamos a indicarle aceptar. Vamos también a visualizar, por último, esas certificaciones o este certificado de retención que se generan al momento de aplicar esas retenciones.
Para ello vamos a encontrar un histórico de retención directamente en el menú de LLB Ecuador, en la opción histórico de retenciones o histórico de certificado de retenciones. ¿Sí? Aquí vamos a encontrar todos y cada uno de los certificados que se generaron. Vamos a explorar un poco. Vamos a encontrar la fecha de registro. Vemos que es la fecha de hoy, 23 de julio del 2025. ¿Cuál fue ese número del documento? Acá fue el proveedor. Tenemos que tener en cuenta que podemos realizar el timbrado de nuestro certificado de retención. Vamos a encontrar el campo retenciones. Va a ser el mismo proceso que hemos visto al momento de timbrar. Al darle clic al botón se va a generar o extraer la información por medio de un XML. Este está conectado a nuestro proveedor tecnológico, que en este caso es GoSocket, que está conectado al ente fiscal y nos da una validación del timbrado. Fue correcto, nos va a salir que el suceso fue true, o si hubiese sido un timbrado erróneo, igual nos va a indicar que el suceso sería falso. ¿Okay? Tratar de aceptar, dice que fue enviado correctamente y nos mostrará la información del timbrado. Veremos ese TRAE-DIC, esa clave numérica. Si el timbrado hubiese sido erróneo, nos mostraría el código y la descripción a que se debe el error del timbrado. Encontraremos información como la fecha del timbrado, etcétera. Vamos a tener en cuenta que también podemos visualizar el certificado de retención. Vamos a ver cómo ese PDF. Vamos a acción imprimir. Aquí tenemos el comprobante o ese certificado de retención. Voy a darle una vista previa, lo que me va a indicar que simplemente vamos a visualizar este comprobante en Business Central. ¿Okay? Aquí veremos el comprobante de retención, toda la información asociada al mismo. ¿Vale? Ya después de este flujo operativo nos queda simplemente hacer esa exportación o generación de los distintos reportes. Para ello vamos a irnos directamente, recortamos en LLB Ecuador, opción reportes. Aquí nos va a estar esta lista desplegada con los distintos reportes que se tiene para la localización. Vamos a generar el libro de compra, darle libro de compra y nos va a permitir filtrar la información que queremos visualizar. El primer filtro lo podemos hacer por medio de periodos, indicar desde una fecha inicio o una fecha final, lo que pues nos va a permitir ver si queremos ver nada más las compras del mes de mayo, las compras de nuestro primer semestre. Ya dependerá del filtro que queramos realizar. Si no le agrego ningún filtro por periodo o por el proveedor, simplemente nos va a mostrar todas las compras que han sido registradas. ¿Ok? Vamos a tener distintos formatos en el que podemos visualizar nuestros reportes. En la opción enviar a, nos va a permitir elegir ese tipo de archivos. Si va a ser un PDF, un XML, un Word. Incluso vamos a poder verlo, visualizarlo en Excel. Entonces vamos a escoger la opción de Excel, darle a aceptar. Nos va a generar una descarga automática referente a nuestro libro de compra. Aquí tenemos nuestro libro de compra. Vamos a darle a abrir. Esperemos un poco a que se abra el documento y visualicemos la información. Aquí vamos a tener, este es nuestro libro de compras detallado, toda la información, esa fecha, el documento, información relacionada sobre nuestro proveedor y ya directamente con el impuesto que fueron aplicados en esa factura, etcétera. Vamos también a visualizar otro reporte. Vamos a ver este libro de ventas. Va a tener ese mismo filtro, esta misma pestaña de filtro. Recordemos, si queremos filtrar por algún periodo, tenemos esa fecha de inicio, fecha final.
O tenemos también la opción de visualizarlo simplemente en Business Central sin aplicar algún filtro. Esa opción va a ser vista previa y cerrar. Aquí pues visualizaremos el informe solamente en Business Central y no se va a generar ninguna descarga o algo parecido. Entonces vamos a encontrar este libro de venta detallado con cada una de esas transacciones en el módulo de venta. Vemos información del cliente y ya directamente sobre esos impuestos aplicados en la factura, etcétera. Continuando con los reportes, podemos directamente visualizar esta anexo transaccional que se tiene para las compras. Vamos a ver el ATS de compra. Igual nos va a visualizar una pestaña para aplicar algunos filtros. Tenemos las distintas opciones. Enviar a, recordemos que nos permite seleccionar el tipo de archivo, documento Excel, y esperemos que se genere el reporte. Aquí tenemos nuestro ATS de compra. Vamos a abrir, esperar que se abra el archivo un poco. Listo, ya se abrió nuestro ATS en compra. Aquí hemos encontrado toda esa distinta información que se debe de visualizar dentro de estos reportes. Este reporte cuenta con el código de compra, el de sustento, información del proveedor, cada uno de los campos ya detallados con valor, y tiene esa estructura que debe de tener nuestro reporte. Aquí va a estar con toda esa información, si cumple o si no. Aquí veremos toda esta información referente al ATS y cada uno de sus campos obligatorios. Vamos también a explorar un poco algún reporte referente a las retenciones. Podemos ver las retenciones que se le han aplicado a los proveedores. Podemos filtrar por la retención de la fuente, podemos visualizarla solamente en Business Central. Y aquí tenemos nuestro libro de retenciones, sueltes consolidados de retenciones aplicadas al proveedor. ¿Ok? Y ya vemos el nombre de nuestro proveedor, cuáles fueron todos esos conceptos de retenciones, cuál fue el monto de ese impuesto retenido, etcétera. Y creo que tenemos por último, vamos a visualizar también el ATS de venta. Vamos a visualizarlo simplemente en Business Central para que vean esas distintas opciones de visualizar el reporte. Aquí tenemos esa ATS de venta. Vamos a ver todos sus campos, ese código de venta, el tipo de identificación del cliente, información sobre el cliente y ya directamente esos campos relacionados más directamente con la información detallada. ¿Sí?